Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Letras Notariales, una coproducción de Justicia TV con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Hoy les vamos a hablar del examen de oposición para acceder al servicio de notariado de la Ciudad de México. ¿Ustedes sabían que para que las personas puedan llegar a ser notarios se requiere de un examen de cerca de 6 horas? Escuchamos 6 horas y nos asustamos porque es mucho tiempo, pero para los aspirantes puede llegar a ser muy poquito tiempo. Y para explicarnos por qué se encuentra con nosotros Jorge Orozco, notario 139, integrante del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias, Itlali. Y también está con nosotros José Manuel Nuncio, notario 190, integrante del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Citlali, y pues por el gusto de dirigirnos a tu auditorio. Y bueno, como les comentábamos, el examen de oposición para llegar a ser notario es difícil. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿De qué se trata todo esto? Mira, Citlali, qué bueno que lo preguntas y quiero que tu audiencia entienda la magnitud de este proceso. Porque en efecto es correcto lo que dices, dura 6 horas, pero solo una de las fases del examen. Son básicamente dos procesos para llegar al notariado en la Ciudad de México. Todo lo que te vamos a comentar es según nuestra experiencia y como notarios de la Ciudad de México, porque es importante recordar que la función notarial está delegada a cada entidad. Entonces, cada estado o cada entidad regula su propio acceso al notariado. En la Ciudad de México, desde 1946, tenemos este sistema exclusivo del examen de oposición. Digo exclusivo porque es la única forma de acceder al notariado en la Ciudad de México. Y son dos fases. Es una fase para hacerte aspirante a notario y después el examen de oposición, que es un concurso, realmente es un concurso entre los aspirantes a notarios que se quieran inscribir y el ganador se convierte en notario siempre y cuando tenga una calificación mínima. Es decir, han habido casos donde hay una calificación superior, pero no alcanza a ser del mínimo necesario y la notaría se va desierta. Entonces, es un proceso sumamente complejo, sumamente particular. Somos una referencia no solo a nivel nacional, sino también mundial por lo severos que son los exámenes, lo controlado que se encuentra por el sector privado y público, es decir, los notarios mismos estamos involucrados en el examen y su escrutinio, pero también la autoridad, la Consejería Jurídica de Servicios Legales de la Ciudad de México, está presente en toda la fase de la preparación de los exámenes, en su ejecución y en su deliberación. Entonces es un examen muy complicado, muy justo, muy regulado y la verdad es que nos permite escoger a los mejores para un puesto de tanta dificultad y tanta trascendencia como el notariado en la Ciudad de México. José Manuel Nuncio, en tu experiencia, ¿cómo fue que pasaste este examen tan difícil? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Citlali. Lo primero que me gustaría decir es que efectivamente el momento donde uno toma la decisión interna de convertirse en notario es un punto crucial, no solamente en la vida profesional, ¿no?, sino también en la vida personal, porque este proceso, como lo comentaba Jorge, es un proceso que conlleva mucho sacrificio, mucha disciplina y un proceso que para cada uno de nosotros es diferente, pero siempre acompañado de la eh, excelencia, digámoslo de esta manera. Mi proceso pues fue particular, como lo es el de todos. La realidad es que, digo, quizá parte de tu auditorio no lo va a entender, pero yo entré a una notaría tomando la sección amarilla. Yo en aquel entonces tomé la sección amarilla, yo estudiaba tercer semestre de la carrera, ya tenía una experiencia laboral previa en un despacho civil y un día decidí tomar la sección amarilla, buscar notarías y no te miento, digo, hasta me acuerdo qué notarías hablé, ahorita ya no lo puedo decir, pero en una de ellas me dijeron, adelante, preséntate mañana, ¿no? Que es una parte que también forma parte del proceso y de la carrera notarial, que bueno, ahora yo como notario lo puedo decir, nosotros siempre estamos abiertos a personas que quieran acercarse a la función notarial, ¿no? E iniciar como debe ser desde los cimientos de la función. Posterior a eso, bueno, yo ingresé a una notaría, empecé como todos nosotros lo hicimos, ¿no? Prácticamente pues siendo el de rango inferior de la oficina, prácticamente mi labor en un inicio era llevar documentos, apoyar a cualquier cosa que se requiriera y eventualmente, después de un proceso interno y de un gusto definitivo por la profesión, cosa que tampoco nunca dudé,
pues años más tarde, cuando acabé la carrera, después de mucho aprendizaje teórico y práctico, decidí enfocarme al notariado como ya un aspecto profesional, un fin de mi profesión. Bueno, un fin y un inicio, porque ahorita comentaremos que hacerte notario pues es el inicio todavía de algo muy complejo. Posteriormente, bueno, el examen, la forma de hacerse notario en la Ciudad de México es únicamente mediante examen, no hay otra manera de acceder, y es la insignia del notariado de la Ciudad de México, este examen de oposición, que realmente son dos exámenes. Hay un primer examen, que es el examen de aspirante, donde una vez cumpliendo algunos requisitos legales, el abogado puede solicitarlo, ¿no? Yo en mi experiencia, se juntaron todos los factores correctos en aquel momento e hice un examen de aspirante, ¿no? Aprobé ese examen de aspirante. Y posterior a ello, este examen de aspirante, lo interesante es que no te da un mérito académico, no te da un mérito profesional como tal. La única consecuencia de aprobar el examen de aspirante es que ahora puedes inscribirte a los exámenes de oposición, que como decía Jorge, son finalmente un concurso, ¿no? Una oposición donde todos los aspirantes que no estén inhabilitados en ese momento, platicaremos de esto un poco más adelante, pueden participar en esa oposición. Y yo en mi proceso hice 10 exámenes de oposición, 10 exámenes de oposición, donde pues es una calificación exclusiva de cada uno de esos exámenes, dicho como proceso, ¿no? De esos 10 exámenes. Yo tuve, pues ya no sé si la fortuna o la mala fortuna de aprobar el examen 5 veces. Sin embargo, aprobar el examen no te garantiza que ya eres notario o que ganas la oposición. Porque una vez que apruebas la oposición, cuya calificación para aprobar es de 70, ¿no? Que ahorita hago un paréntesis en ese sentido, gana la notaría el que tenga la calificación arriba de 70 más alta. Entonces yo en 4 ocasiones, algunas de ellas aquí mi colega me ganó, quedé en segundo o tercer lugar, y hasta la quinta ocasión que aprobé el examen fue que tuve pues la fortuna de ganar la notaría 190. Ahora, decía esta calificación de 70 porque yo me acuerdo muy bien en mis primeros exámenes cuando sacaba 65, 69, que mi mamá y mi familia me decían, pero pues, ¿qué tan mal te fue? O sea, ¿cómo sacaste 65, 69? Y cuando yo les explicaba que 70 era para pasar, pues ellos presumían que era una calificación baja. Pero yo me atrevería a decir que el 70 en estos exámenes de oposición es equivalente a un 10, ¿no? Un 10 de calificación. Y arriba del 10, entonces va ganando el que tenga 10.1, 10.2, 10.3, ¿no? Entonces esa calificación de pronto es pues algo meramente subjetivo, y mi proceso pues afortunadamente después de mucho esfuerzo y muchos años de práctica y estudio pues concluyó de esa manera. Me gustaría retomar este punto de la calificación, porque como bien lo dices, uno podría decir 7, 70, ¿no? Es una calificación, pero se requiere que conforme van saliendo las demás calificaciones, entonces van viniendo calificaciones más altas. Explícanos un poquito. Mira, te explico y te voy a dar un caso práctico, en concreto mío. Número 1, el examen de oposición, que es este concurso que refiere José Manuel, se desarrolla en la parte escrita, en la parte práctica, todos los aspirantes en un lugar que garantice la confidencialidad de la aplicación del examen, y resolvemos un caso práctico que se nos somete a consideración a todos por igual, el mismo caso. Terminamos después de las 6 horas de redactar una escritura o varias, según se necesite, casi siempre es una, son de elevadísima complejidad, y entonces eso se ensobreta. Y los exámenes orales, que es la fase teórica, se van dosificando, según de hecho un rol que con una tómbola se va sacando, ¿no? Entonces lo que va pasando es que se le asigna un porcentaje a la fase escrita y otro a la fase teórica. Las 6 horas fueron de la fase escrita, que fue la fase práctica, y la fase teórica es literalmente te sientas en un examen público. Quiero enfatizar el tema de que es un examen público en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, y entonces cualquier persona puede ir a escuchar el examen
Y de hecho, solamente como historia muy particular, es muy frecuente que los que vamos de punteros y ya tenemos buenas calificaciones acumuladas, se llenan los exámenes. Literalmente hay gente que ya ni siquiera puede entrar de oyente porque todo el mundo quiere escuchar y de las preguntas de los sinodales se aprende mucho, no tanto de nosotros como sustentantes, algo podremos decir. Pero son tan capacitados los sinodales que hacen preguntas que uno nunca se hubiera cuestionado y cuando está en la carrera es muy enriquecedor. Entonces, en ese momento se hace la evaluación teórica y después de una deliberación, en ese momento nos dan una calificación. Y aunque saques, por ejemplo, en mi caso, mi primera oposición 72, que es una calificación altísima, no te garantiza absolutamente nada. En mi caso faltaban, me parece, 2 semanas, hablamos de unos 6, 8 sustentantes, y yo ya era prácticamente notario. Yo me sentía ya notario y como historia chusca, yo estaba casi buscando oficinas y todo. ¿Y qué crees? Que resulta que mi querido amigo, colega y suplente Guillermo Carranco Romero, notario 55, me ganó, demostró más conocimiento, así es la vida. Y entonces él sacó una calificación superior y para el segundo lugar no hay ningún tipo de consuelo más que uno se puede dar a nivel emocional. Pero es muy duro, es desafiante a nivel emocional porque son rondas de estudio, son jornadas muy desgastantes, muy intensas y todo para llegar a un segundo lugar. Y pues no es como que a la siguiente ya eres. Es otra vez todo nuevamente, con tu carácter de aspirante, pero es otro examen de oposición y así hasta que te conviertas en notario. ¿Cuánto dura el proceso en lo que presentas el examen, te dan la calificación y ya sabes o les van dando a todos diferente? Mira, depende. El de aspirante físicamente es más desgastante, es un examen que pone a prueba tu paciencia, tu inteligencia emocional, tu conocimiento jurídico, tu entereza en general, todo, que es lo que además se requiere de un notario, no solamente saber, sino poder plantarse y entender las situaciones y estar siempre al servicio de la comunidad y bien jurídico. Y ese examen, en todo el proceso, desde revisión de los documentos que se llevan, el examen práctico y la fase teórica y la evaluación, puede llevarse más o menos 12 horas. Son 12 horas de que uno llega al colegio de notarios a las 8 de la mañana, con maletas y maletas de libros, leyes, jurisprudencias y criterios, que algunos están permitidos, otros prohibidos, entonces ni siquiera se pueden llevar. Eh, y no es para que nos resuelvan la tarea, la verdad es que en 6 horas tú no puedes decir, no sé cómo resolver esto y voy a estudiar un libro. Es porque de repente hay que justificar opiniones con algunos autores, con algunas jurisprudencias. Entonces se tiene que revisar todo ese material para verificar que no haya ningún material prohibido. Entonces entre eso, la fase de las 6 horas, que es la fase práctica, y la fase teórica, más la deliberación, pueden ser hasta 12 horas. Y estás todo el día en el colegio, todo el día hay gente de la Consejería Jurídica y del Colegio Notario supervisando el proceso. Y en el de oposición es diferente porque tú resuelves en 6 horas tu examen escrito y después te vas a casa a esperar tu turno para el examen oral. Lo que sí quiero decirte que es muy importante y quiero que la gente se sensibilice al respecto, es que no es como un examen ordinario, donde vas a tu casa a estudiar de lunes a miércoles y el jueves ves a los amigos. No estoy exagerando, pero la vida del aspirante a notario que se quiere convertir realmente en notario es, yo creo que la más sacrificada en el mundo jurídico. Eh, en mis buenos tiempos, y seguro José Manuel igual o más, yo estudiaba al día 6, 8 horas, más mi trabajo de 8 horas. En fines de semana estudiaba a lo mejor el domingo unas 14 horas. El sábado se lo dedicaba a mi novia, ahora esposa, y el viernes en un grupo de estudio donde diversos aspirantes nos juntamos para intercambiar opiniones y hacer exámenes simulacro. A las 5 de la tarde que ya estaba en casa y ya habiendo comido, hasta las 11 de la noche, una evaluación y ejercicio entre compañeros. Entonces realmente tu vida es estudiar, solo es estudiar y trabajar además, ¿no? Porque no puedes segregar y solamente ser un estudioso de derecho, tienes que ser un aplicador del derecho. Entonces es muy particular, es muy sui generis y solamente como un comentario de refuerzo y si me permites el comercial, hay un documental que se llama SOM, SOMM, que es un documental que narra el proceso para ser maestro sommelier, que son personas que tienen ya un carácter supremo dentro de los sommeliers, ¿no? Y yo cuando vi ese documental, que se encuentra en plataformas de distribución, me di cuenta que es lo más parecido a nuestro proceso. Entonces, si tu audiencia quiere darse una impresión de primera mano, ese documental en serio nos da a entender lo obsesionado que tiene que estar uno en la carrera notarial para después de tantos tropiezos, tanto estudio y tanto sacrificio, seguir insistiendo sin decaer desde el punto de vista físico y emocional. Pues simplemente si alguien va a ofrecer un servicio hay que ser profesional, ¿no? Y entonces este examen pues nos está demostrando que los notarios pues no son improvisados, es muchas horas de estudio, pues para ofrecer un buen servicio
No puede llegar una persona buscando un servicio y simplemente que la persona que lo asesore no tenga los conocimientos. Así es. En este sentido, ¿quién califica los exámenes? Es muy interesante este punto ¿por qué? Porque dentro del concepto que la propia ley del notariado tiene de carrera notarial, participan varios sujetos. En primer lugar, la autoridad de la Ciudad de México, en este caso la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, dentro de su organigrama tiene una subdirección del notariado. Esa subdirección del notariado es la parte gubernamental que se encarga de regular, vigilar y auxiliar al notariado, ¿sí? El notario, y es muy importante decirlo con mucho énfasis, no es una autoridad, no es un servidor público, no forma parte del gobierno, ni local, ni mucho menos federal. Es un particular al cual el Estado le ha confiado por medio de esta acreditación de profesionalidad y conocimiento de la fe pública. Pero tenemos esta autoridad que finalmente nos regula. Después existe un colegio de notarios al que con orgullo digo pertenecemos todos los notarios de la Ciudad de México al día de hoy. Este colegio de notarios pues es además de un órgano colegiado que nos permite formar vínculos jurídicos de aprendizaje, de crecimiento, también forma parte de esta carrera mediante organización de diversos cursos y del propio examen. Y finalmente, pues están los sustentantes, aquellas personas que están interesadas después de acreditar los requisitos legales para acceder al notariado, de manera que hay que distinguir, ¿no? El examen de aspirante, en el momento que cumple los requisitos que establece la ley, dentro de los que se encuentran tener más de 25 años cumplidos, ser licenciado en Derecho o profesional del Derecho, tener por lo menos un año de práctica en alguna notaría de la Ciudad de México, cumplir una serie de requisitos de profesionalismo, de ética profesional. Entonces se solicita ese examen. ¿A quién se solicita ese examen? Justamente a la subdirección del notariado, que forma parte de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Esta dependencia de la administración pública local es la que, en términos de la propia ley, señala con coadyuvancia del Colegio de Notarios la fecha en que se celebra el examen de aspirante, ¿no? Como lo decía Jorge, este examen de aspirante es un solo acto que inicia efectivamente desde las 8 hasta más o menos 6, 7 de la noche. Y el jurado que califica este examen, que también es un tema muy interesante, está conformado por 5 sinodales. Son 5 sinodales que lo conforman. Está conformado por un presidente, que la facultad para nombrar ese presidente es del jefe de gobierno de la Ciudad de México o de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Puede ser cualquier abogado o licenciado en Derecho o profesionista en Derecho destacado, pudiendo ser notario. En ese puesto del sínodo de presidente, la generalidad es que no tenemos un notario como presidente del sínodo. Hemos tenido catedráticos muy prestigiados de la UNAM, hemos tenido jueces que también participan como presidentes en el sínodo y que son designados por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y los otros 4 sinodales son notarios, ¿no? Perdón, ¿por cada examen de oposición cambia el presidente sínodo o tienen algún periodo? Digamos que por cada proceso, si vemos el examen de oposición como un proceso donde todos los aspirantes a notarios se inscriben para participar en esa oposición en particular, vamos a poner mi ejemplo cuando gané, o sea, mi oposición era por la notaría 190. Okay. En ese proceso se inscribieron, me parece que en mi caso fueron 16 opositores, 16 aspirantes, y ese sínodo, el mismo sínodo, examinó a los 16. Ese proceso hasta que se entregó esa notaria. Exactamente. Ya después que sale otra convocatoria para examen de oposición, entonces es otro sínodo totalmente diferente, ¿no?
Y esos otros 4 sinodales, decía, son notarios, algunos nombrados por el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y algunos nombrados también por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, que además este jurado, como un tema de imparcialidad, pues tiene algunas prohibiciones en el sentido de que evidentemente no puede ser el notario con el que yo hice mi práctica profesional, no puede ser mi pariente, ¿no? Hay una serie de prohibiciones para evitar alguna situación de parcialidad, que es una cosa que nos enorgullece mucho como insignia al Colegio de Notarios de la Ciudad de México, este examen de oposición, que es un examen imparcial, donde el que gana, y lo puedo decir con conocimiento de causa, después de 10 exámenes que me tocó vivir de manera activa, gana el mejor preparado, ¿no? Y no me refiero solamente, como decía Jorge, al mejor preparado académicamente hablando, teóricamente hablando, sino que la parte de llegar a ser notario y el examen justamente, por eso está configurado de esa manera, tiene una parte práctica y una parte teórica, ¿no? Si una persona fuera capaz, que seguramente lo hay, ¿no?, de aprenderse de memoria toda la legislación de la Ciudad de México y a nivel federal y sustentar el examen, no lo pasaría, porque le faltaría la parte práctica. Y si una persona, en contrario sensu, decidiera dedicarse exclusivamente a la práctica de la notaría y trabajar en la notaría 18 horas, 20 horas diarias, de todas formas, no tendría lo suficiente para poder acceder al notariado, ¿no? Porque el acceso al notariado implica un equilibrio adecuado, evidentemente muy alto, entre esa parte práctica y esa parte teórica, ¿no? Eso es un tema muy importante, ¿no? Que Aquí manejas un tema de verdad de gran relevancia porque ¿qué teoría debemos de aprender para llegar a ser ¿no? Te pregun- La práctica y la teoría? ¿Qué materias? Mira, te preguntaría más bien cuál no. Y ya aterrizando a la pregunta con toda seriedad, hay materias que implican más estudio, más memorización, más profundización, más todo, especialmente derecho civil, derecho mercantil, derecho fiscal, en la parte de relevancia notarial, porque hay cuestiones de impuestos de importación, etcétera, que pues, no son atribuibles al notariado, pero civil, corporativo, mercantil, fiscal, cuestiones administrativas y procesal, digamos que son las ramas que más nos involucran. Pero tenemos que estudiar todo. Cuando digo todo es, tenemos que saber cuestiones ambientales, no ser unos expertos en derecho ambiental, porque nadie puede ser experto en todas las ramas. Pero los artículos que no son aplicables, tenemos que ubicarlos muy bien. Temas ambientales, temas administrativos de leyes de todo tipo de naturaleza, por ejemplo, de bienes de dominio público, sea federal o local, cuestiones de monumentos y zonas arqueológicas, cuestiones fiscales muy particulares, presentes e históricas, porque es importante que lo detalle. Nos llegan de repente supuestos de aplicación histórica, donde tenemos un contrato de 1985 y tenemos que saber cómo estaba la ley vigente en 1985. Entonces, también es importante sensibilizar a tu audiencia de que no solamente tenemos que estudiar el derecho positivo en México, sino el derecho positivo, el derecho ya no vigente y en muchas ocasiones derecho internacional, no solo como rama, el derecho internacional privado en México, sino derecho comparado para saber qué efectos tendrá nuestro instrumento en el extranjero. No quiero con esto decir que somos expertos en derecho comparado, no lo somos ni podemos serlo, pero aún así tenemos nociones básicas de derecho estadounidense, derecho español y derecho de otros lugares para saber qué va a pasar con nuestros instrumentos. Entonces, inclusive en los propios exámenes tenemos una diferenciación en cuanto a las materias que se pueden examinar o que se acostumbra o que la ley prevé que se cuestionen. En la parte del examen de aspirantes se busca un énfasis en el caso práctico sustentado. Entonces, si tu caso fue de una fusión de sociedades en donde había un inmueble que tenía ciertas características patrimoniales, lo más probable es que el 95% de tu examen sea sobre cuestiones de fusión, aspectos fiscales, administrativos, corporativos, prácticos, criterios jurisprudenciales, que también requerimos tener mucho conocimiento de la jurisprudencia, sea o no obligatoria en caso particular. Y te van a preguntar sobre cuestiones inmobiliarias, etcétera. Puede cruzarse alguna pregunta de derecho procesal o de derecho laboral inclusive, pero en el examen de oposición, ahí sí es todos contra todos. Y yo te puedo, por ejemplo, narrar que en el examen que yo me hice notario me preguntaron el régimen legal de los meteoritos. Y no fue por ocioso el sinodal, que es un sinodal además extremadamente capacitado y brillante,
sino porque él estaba viendo cuál era el nivel de profundización que yo tenía en la Ley General de Bienes Nacionales, que explícitamente tiene un apartado sobre eso y se correlaciona con otro aspecto. Entonces, a él no le importaba saber si yo sabía eso. Él quería saber mi respuesta ante un planteamiento así de complicado, de si podía defenderme y mantener la compostura. Y número dos, qué tan bien estudiada tenía la Ley General de Bienes Nacionales. Preguntaron cuestiones de derecho laboral, de derecho fiscal, administrativo, civil y procesal. Entonces, contestando tu pregunta y ya cerrando, estas 5 materias son las más importantes, pero aún así requerimos estudiar cuestiones de todo tipo y naturaleza, porque nunca sabes cuándo te llegará una persona, y eso ya me pasó, a pedirte un instrumento en el que conste el consentimiento para donar órganos, donde tenemos injerencia, según el reglamento de la Ley General de Salud y la propia Ley General de Salud. Y tenemos que saber cómo atender a ese particular que tiene una necesidad inminente, real y urgente de un trasplante de órganos, pero también la necesidad de la colectividad de saber que está bien hecho y que no es un tema de tráfico de órganos. Entonces es sumamente delicado, apasionante, ciertamente es apasionante, y pues bueno, creo que la responsabilidad que nos confía la sociedad tiene que ser correspondida con un servicio de la misma o mayor calidad. Y a todo esto que nos comenta el notario, agreguemos que cada año hay reformas en las legislaciones, entonces también hay que actualizarse en cuanto a las reformas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí a Letras Notariales. No se vaya. Ya estamos de regreso a Letras Notariales y comentábamos que cada que hay una reforma en la legislación local, los notarios pues tienen que empezar a actualizarse y ver de qué manera impacta en su materia, en el servicio. Y aquí nos explicabas cómo es este proceso. Bueno, en primer lugar es un proceso como el propio examen y el propio estudio personal, ¿no? En mi caso, y me permitiría decir que la mayoría de los notarios, si es que no todos, una de las primeras actividades de mi día es consultar la Gaceta de la Ciudad de México y consultar el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Afortunadamente, desde hace algunos años tenemos ese acceso gratuito, cualquier persona lo tiene, a través de Internet. Entonces es una de mis primeras actividades del día. Pero además de eso, el Colegio de Notarios, al ser esta institución que nos agremia y que coadyuva a la actualización, tiene dentro de su organización una serie de comisiones. Y hay una comisión específica, bueno, hay muchas comisiones, pero hay una comisión específica que también analiza diariamente tanto la Gaceta Oficial como el Diario Oficial de la Federación, como algunas otras gacetas de las entidades federativas, para localizar las reformas que son importantes o fundamentales, porque habrá de reformas a reformas, para el ejercicio del notariado. Y todavía más aún, a pesar de que ese día conocemos ya la reforma que hubo, si es una reforma que modifique estructuralmente alguna actividad propia del notario, regularmente las propias comisiones, el propio Colegio de Notarios, organiza sesiones o cursos de actualización impartidas, que es muy importante decirlo, por nosotros mismos, por los propios notarios, que se nos encomienda analizar determinada reforma o determinado tema en particular para que el gremio, no obstante que lo hace de manera personal cada uno de los notarios, también como gremio continuemos en esta actualización de las actividades, ¿no? Y punto y aparte, pero en el mismo sentido, también una de las actividades en lo personal y del propio Colegio de Notarios es revisar el semanario judicial de la Federación, ¿no? Yo también cada viernes reviso el semanario judicial de la Federación, que afortunadamente lo podemos hacer ya no con esos libros que se ven en las oficinas viejas, sino de manera digital. Y cada semana, en lo particular y seguramente en la mayoría de los notarios, revisamos ese semanario. Y también el propio Colegio de Notarios en ese semanario localiza aquellas tesis y jurisprudencias que pueden ser interesantes para el ejercicio de la función notarial o inclusive interesantes para el profesional del derecho en general, ¿no? Entonces hay una actividad constante, tanto propia como colegial, de actualización entre nosotros mismos. Tú perteneces a una comisión, nos comentabas. Yo pertenezco en este momento, una parte importante de ser notario es, bueno, no importante, esencial, porque es uno de los requisitos para poder actuar,
es ser miembro del Colegio de Notarios. Está establecido en la propia ley del notariado y al pertenecer al Colegio de Notarios, dentro de las obligaciones como agremiado y como notario que tienes, es participar activamente en la organización del colegio. Esto se lleva, como te decía, a través de comisiones. Yo en este momento participo en 2 comisiones. Participo en la comisión de cursos, que justamente su función primordial es, dentro del propio eje de la carrera notarial, organizar cursos tanto para los que van iniciando en el proceso para ser notario, como para los que están en la parte final. El colegio y el Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado tiene un catálogo muy amplio de cursos, algunos para el público en general, inclusive para algunos no tienes que ser abogado, algunos para abogados que no necesariamente estén vinculados con temas notariales, y algunos sí exclusivos para personas que están en busca de acceder al notariado, ¿no? Y por el otro lado, pertenezco a la Comisión de Equidad de Género, también en el propio colegio, que son ahorita, dentro de estos años, yo estaré perteneciendo y participando activamente en estas 2 comisiones. Aterrizando un poco lo que nos comenta el notario, es por esto que es importante la colegiación obligatoria que se tiene aquí en el Servicio Notariado de la Ciudad de México. Profundízanos sobre este tema. Sí, sí, Tilali, muchas gracias. Mira, son muchísimas funciones del colegio y de nosotros como integrantes del colegio. Por ejemplo, en la parte de cursos, y se liga con otra comisión de la que es miembro José Manuel. Tenemos que dar cursos para capacitar a la gente, para que entienda y poner pues, nuestro grano de arena a la comunidad jurídica, ¿no? Entonces participamos en cursos de derecho digital, derecho inmobiliario, derecho corporativo, de iniciación para los exámenes. Hay, de hecho, cursos, y por eso lo ligaba, solo para mujeres que pretenden acceder al notariado. Entonces, con perspectiva de género, hemos tomado esas medidas afirmativas de género para que cada día haya más mujeres que desempeñen la función. Afortunadamente el número ha subido, la proporción ha subido drásticamente en los últimos años y eso nos enorgullecemos muchísimo. Número uno. Número dos, ¿por qué es importante ser parte del colegio? En efecto, hay muchas comisiones, pero hay comisiones que tienen distintos grados de relevancia en distintos sectores. Por ejemplo, tenemos una comisión de derecho fiscal, entonces está analizando reformas fiscales y diversos aspectos de relevancia fiscal para el cálculo y entero de impuestos. Yo soy miembro de la Comisión de Innovación Tecnológica, entonces la Comisión de Innovación Tecnológica estamos buscando ahorita diversas herramientas que ya están determinadas y que estamos justamente persiguiendo activamente para eficientar el proceso notarial y para permitir la actuación a distancia. Eso ya está en la ley y estamos justamente implementándolo en este momento con todas las garantías de ciberseguridad y todos los elementos que amerita una función digital de esta naturaleza. Y eso ocupa muchísimo tiempo y tenemos además muchísimos profesionistas altísimamente calificados que están enfocados únicamente en este proyecto. Entonces, además, pues bueno, nosotros realizamos diversas aportaciones al colegio, a la asociación civil que nos agremia, justo para ese tipo de cosas. Son profesionistas que requieren prestar un servicio a la asociación civil, Colegio de Notarios, para que puedas, a su vez, este colegio, a través de nosotros, prestar a la ciudadanía un servicio más eficiente. Y tenemos muchísimas comisiones, tenemos inclusive un comité de honor y justicia. Entonces, estamos siempre vigilando que la actuación notarial en la Ciudad de México sea en los mejores términos y no tengo ninguna duda de que es el notariado más activo, más participativo y más regulado de todo el país y posiblemente del continente y posiblemente a nivel comparativo del mundo de los más regulados, controlados y de los que más, pues bueno, éxitos y satisfacciones podemos presumir. Desde 1946 se aplica el examen de oposición. Toda esta experiencia a partir de entonces, ¿qué nos ha traído tener un examen tan sofisticado o difícil, podríamos decir? Sí, bueno, es muy importante poner en contexto, ¿no? 1946, el examen de oposición en la Ciudad de México está por cumplir 80 años, ¿no? Y es, como lo hemos reiterado aquí en la conversación, el único método, la única manera de acceder al notariado en la Ciudad de México. Es una insignia del notariado de la Ciudad de México que afortunadamente algunas entidades federativas también han venido copiando, ¿no? Mediante sus procesos propios. Pero eso quisiera decir 2 cosas. Uno, al día de hoy, todos los notarios que estamos en funciones, de los cuales aproximadamente somos 240 notarios, todos accedimos al notariado
por oposición. Estos mitos que de pronto todavía suelen existir y que algunos días me lo llegan a decir en el sentido de que las notarías se heredan, las notarías se dan, etcétera, en la Ciudad de México no es así. La única manera es el examen de oposición. ¿Para qué sirve el examen de oposición? Esto es en segundo lugar. Bueno, es para permitir que cualquier persona, independientemente de sus circunstancias personales o de sus cualidades personales, pueda, cumpliendo los requisitos que señala la ley del notariado, acceder a la función. Y es una forma de garantizar no solamente el propio examen, sino todo el proceso que conlleva la carrera notarial, que el notario, bueno, una vez que el sustentante o el profesional del derecho sea notario, va a ser la persona correcta para desempeñar de manera profesional, ética, con conocimiento, de manera prudente y en ayuda y asesoría al público en general y a la población, va a ser la persona indicada, ¿no? Esa es la garantía que nos ha permitido después de 80 años poder decir con orgullo que el notariado de la Ciudad de México es una institución, porque propiamente está reconocido en la ley como una institución que garantiza el buen cumplimiento y el buen servicio de la actividad notarial, ¿no? Por eso es que es nuestra insignia principal y así seguiremos hasta cumplir 200, 300, 500 años, lo que tenga que ser. Nosotros queremos insistir en que ser notario no es por herencia, como decía el notario, es mucho esfuerzo, mucha capacitación, mucha actualización. Los notarios de la Ciudad de México no son improvisados, han pasado por muchos exámenes, conocimientos y estudios. Y yo quiero hacer una pregunta bien personal. Después de que pasaron por todo este estudio, estos intentos, ¿qué sentiste, notario, cuando firmaste tu primera acta, no sé, tu primer documento ya como notario? Y mi respuesta va a ser muy triste y te voy a desilusionar. Porque, número uno, no sentí nada. Porque yo ya me sentía notario desde antes. Cuando yo trabajaba con Gerardo González Mesa Hoffman, mi entonces patrón, yo todo lo que hacía lo hacía pensando que ya era notario. No era mi firma, pero yo lo hacía con la responsabilidad y con el sentido de que si algo salía mal, era mi pellejo. Y no porque fuera una persona que me oprimía, ¿no? Es un gran jefe con el que estoy muy agradecido. Pero yo tenía ya esa conciencia de todo lo que estoy haciendo es porque ya tengo que actuar como notario. Entonces, cuando tuve que plasmar mi primera firma, solamente fue un rasgo de más. Pero, insisto, lamento desilusionarte con esa respuesta, pero va en el sentido de que desde antes, con todos estos procesos, con todo esto, ya te sientes notario. Ya actúas, ya cada cosa que haces la buscas tomar con esa importancia, con esa relevancia. Entonces es un tema formal solamente con la notaría, porque ya desde antes tenías esa intención de ayudar a la ciudadanía, ese conocimiento y esa responsabilidad social que nunca te quitas y que ya tenía años gestándose y el colegio, la verdad es que se ha esmerado mucho y lo ha logrado en imprimirnos a nosotros, seamos o no notarios, en concreto los aspirantes, el sentido de responsabilidad social, de, a ver, tú ya estás a punto de asumir este cargo, tú ya tienes la seguridad jurídica de los prestatarios que ante ti comparecen para resolver. Si eres aspirante, bueno, a través del notario que está dándote las prácticas y que está trabajando ahí con él, pero a final de cuentas tú tienes una responsabilidad. Todos como empleados tenemos una responsabilidad y nosotros lo tomamos muy en serio. Entonces el colegio, pues bueno, sí tiene que sentirse orgulloso de que nosotros desde antes ya lo sentimos, lo aplicamos y actuamos en consecuencia de eso. Pero sí quiero decir que ha sido altamente gratificante el acceso al notariado. La verdad es que sí son procesos muy complicados, emocionalmente es difícil, es agotador, pero es una satisfacción enorme. Y nada más quiero pedirle a tu audiencia que algún día vayan a algún examen del Colegio de Notarios para que vean lo difícil que es, lo interesante que es, para mí lo divertido, porque es divertidísimo, eso sí, es una montaña rusa. Y además, si no tienen oportunidad de ir, porque a lo mejor no se le complica con la agenda, revisen algún escrito que haya sido obra de un notario de la Ciudad de México. Hay muchísimas revistas, muchísimos libros. De hecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado tiene un puesto ahí de venta de libros escritos por notarios. Agarren el que sea y van a ver el grado de profundidad y de seriedad en las investigaciones jurídicas que nosotros hacemos. Y creo que es muy satisfactorio ser notario porque además
tenemos la gran dicha de prestar el servicio a todo mundo. Hay ciertos despachos o algunos médicos o en general oficios o profesiones que están sectorizadas. Entonces le prestan el servicio a cierto sector económico, social, etcétera. Nosotros a todo mundo le damos el servicio porque es un servicio público. Entonces tenemos también la fortuna de tratar con todo tipo de gente y tener pues esta perspectiva de realmente qué es lo que demanda la sociedad, no qué es lo que demanda este sector económico, este sector social. Participamos en actividades de interés social. Hay una comisión, de hecho, que es la Comisión de la Dirección General de Regulación Territorial. Es decir, es una comisión que funciona de enlace con la entidad gubernamental, que también apoya muchísimo por la parte del gobierno, y eso los agradecemos enormemente, para testamentos de interés social, escrituración de algunos conjuntos que quizás se van regularizando con expropiaciones o cuestiones semejantes, y todos activamente estamos participando. Septiembre, mes del testamento, las consultorías gratuitas del Colegio de Notarios, que aprovecho el comercial para decir que son martes, miércoles y jueves en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Entonces, es muy enriquecedor, es muy satisfactorio y pues bueno, yo no cambiaría mi profesión por ninguna otra. La misma pregunta, José Manuel, ¿qué sentiste tú cuando ya firmaste como notario? Bueno, yo sí sentí muy bonito el momento que firmé mi primera escritura, pero también, a pesar de que efectivamente, pues durante mi carrera notarial siempre actué con la responsabilidad y la ética suficiente, pero esa primera escritura pues también te implica el peso de la responsabilidad que tienes, no solamente de aspecto jurídico, sino la responsabilidad que tienes hacia los prestatarios del servicio, es decir, hacia el público en general, ¿no? Como decía Jorge, uno de los principios fundamentales del notariado de la Ciudad de México, y ahí sí me atrevería a decir a nivel nacional, es que el notariado es público. Cualquier persona puede acudir con el notario y el notario, salvo que exista un impedimento o una prohibición para actuar, está obligado a actuar. Entonces, en ese momento que yo firmé mi primera escritura, pues, no obstante que yo lo sabía, pero en ese momento concretizas que la responsabilidad está en ti, que todo el proceso que viviste, y en mi caso que viví para llegar a ser notario, tuvo una razón de ser, ¿no? Alguna vez un notario, en alguno de mis procesos de oposición, me dijo que si él en su proceso hubiera llegado a ser notario la primera, la segunda, la tercera vez, seguramente no hubiera funcionado bien su notaría, porque cada proceso, cada examen, que te digo, cada uno lo vive de manera diferente, te lleva a aprendizajes y experiencias que finalmente en ese momento que pones no solamente esa primera firma, sino cada firma tienen una razón de ser, ¿no? El momento que sí te podría decir que disfrutas plenamente es aquel día, y no me dejará mentir Jorge, cuando te declaran triunfador en el examen, ¿no? Yo tuve una experiencia particular, como muchos la han tenido, ¿no? De que mi penúltimo examen, yo había sacado la calificación de 71, fui de los primeros en presentarse y fui encabezando la oposición hasta el último examen, que casualmente, bueno, ya estuvo contigo aquí Alejandro Carballo, a quien le mando un saludo, pero él era el último sustentante en presentarse y él sacó 72, ¿no? Entonces, ese momento para mí, pues, fue crucial de manera personal, porque, pues, es un momento donde ya casi la tenía, pero llegó otro mejor y fue el triunfador. Y entonces, meses después, cuando afortunadamente en ese examen que yo obtuve la patente saqué 73, me declaran triunfador, ese sí es un momento pues de mucha felicidad en la vida, pero lo que sigue a ese proceso, a pesar de ser una experiencia gratificante y de la cual tampoco me arrepiento y estoy muy contento de ser notario, pues sí es un reto, ¿no? Yo decía al inicio que ganar la oposición sí es el término de un proceso, pero es el inicio de algo más grande en todos los sentidos.
más grande en responsabilidades, en retos, en atención, en ahora que ya pudiste obtener la patente después de tantos años de estudio y de profesionalización y de práctica, ahora te toca estar sentado para brindar todo ese aprendizaje que tuviste en beneficio de la sociedad, ¿no? Porque eso finalmente es muy importante lo que decía Jorge, el notario participa activamente en una serie de programas sociales, como el mes del testamento, algunos programas de regularización territorial, también hay un mes de la voluntad anticipada que a veces queda un poco de lado, y el notario pues siempre estará abierto para una asesoría y una consultoría, ¿no? Eso es muy importante y es un profesional que, a pesar de que algunas materias, como lo decía Jorge, no seamos plenamente expertos, pero que podremos dar alguna opinión jurídica y sobre todo en aquellas materias que sí nos corresponden, como las que comentaba Jorge, pues es indispensable acercarse a un notario que, como ya explicamos, pues tendrá este nivel de profesionalización para poder el prestatario dormir y vivir en paz, ¿no? Después de haber ido con el notario. Yo no quiero desaprovechar toda esta experiencia que ustedes tienen. ¿Y qué consejo le podrían dar a las personas que aspiran al servicio de notariado? El consejo es muy simple. Quítense de creencias falsas. Sepan ustedes que cualquiera puede ser notario o notaria. No se requiere tener familiares notarios, no se requiere una condición socioeconómica, no se requiere venir a una escuela determinada, no se requiere absolutamente nada más que muchísimo compromiso, demasiado estudio, sacrificios, habrán muchos sacrificios, especialmente a nivel personal, y las ganas de hacerlo. Obviamente requisitos, más de 25 años para solicitar el examen de aspirante, no ser ministro de culto, no ser comerciante, pero son cuestiones que, bueno, las personas que quieren ser notarios no tienen ya esas condiciones particulares, entonces cualquiera en serio lo puede hacer. En la Ciudad de México tenemos todo tipo de notarios, afiliaciones políticas de unas, de otras, intereses de toda naturaleza, y nos enorgullecemos de eso. Una vez más lo vuelvo a decir, cada día tenemos más mujeres notarias, tienen un aporte muy particular y siempre muy recibido, muy positivo, y son parte fundamental de la actividad notarial. Entonces, mujeres, hombres, quien sea, en serio, acérquense al colegio, encontrarán muchísimas herramientas. Es importante reiterar que no es que haya eh, una especialidad o un doctorado para ser notario. Es algo que hace uno en su casa, y habrán cursos del colegio, habrán ahí aspectos que nos pueden ayudar de manera modular, pero eso es algo individual. Entonces, eso sí, si piensan perseguir el camino notarial, entiendan el gran sacrificio que es. Y relacionado con la última pregunta, quiero platicar algo que sí fue muy, muy emblemático, justamente relacionado con el acceso al notariado. En mi examen de oposición, yo concursé por la notaría 139, y el antecesor era Adrián Rogelio Iturbide Galindo, un gran, gran notario, a quien le mando un afectuosísimo abrazo, que renunció a la notaría después de varias décadas de ejercicio. Él dijo, bueno, yo hasta aquí llego, concluyó con todos sus asuntos de la mejor manera y renunció a la notaría, y entonces salió a concurso. Yo gané esa notaría. Y lo que sí te puedo decir es que, con independencia de la suscripción del instrumento, el ver a una persona, que fue mi primer prestatario, él firmó mi primera escritura, firmando conmigo, sí te evidencia lo importante que es el examen, y es como una estafeta que te transfieren. Entonces también es importante que, ya que ganas el examen, entender que tú tienes la notaría que era de otra persona. Entonces es muy bonito ese proceso, sí, sí lo puedo decir, es muy, muy bonito, y lo puede tener cualquier persona. El entender que te vuelves el sucesor de un notario que fue un gran abogado, y ahora te toca tomar ese papel, pero para hacerlo requieres muchísimo estudio, responsabilidad, entereza, disciplina, honradez y todo lo que dice la ley. Y pues bueno, en serio los invito, es muy, muy divertido además. José Manuel, la misma pregunta, ¿qué consejo le darías a un estudiante que quiere acceder a esta carrera? Bueno, en primer lugar, el consejo que yo les daría es acérquense a una notaría, independientemente de que al final, después de estar ahí, les guste o les llame la atención al notariado. A mí me parece que trabajar en una notaría como un primer empleo o como un empleo durante la carrera siempre es muy formativo, porque me atrevería a decir que en la notaría tanto vamos a ver parte práctica como vamos a ver parte teórica. Y si finalmente, después de estar en la notaría, les gusta la notaría, pues es ir
como flecha por el notariado, ¿no? No titubear, como yo decía hace un momento, desde mi punto de vista, el examen y todo el proceso para llegar a ser notario es una especie de pelea contigo mismo. Sí, obviamente implica un estudio, un sacrificio, horas de sentarte a leer libros, leyes, memorizar tesis, jurisprudencias, criterios, grupos de estudio, formar muy buenas amistades, que también lo formas en este proceso, pero también implica poder entender a lo que quiero llegar y qué parte de mi personalidad y de mis propias circunstancias son las que necesito ir eliminando en mi vida para llegar al notariado. Por eso es que yo cuando gané la oposición, en esa oposición yo lo que decidí, y quizá fue lo que me permitió ganar, es enfocarme en mí mismo. No ver hacia los lados, cada quien tendrá las circunstancias particulares de su vida. Habrá personas de tal escuela, de otra escuela, con tales cualidades, pero lo importante es reconocer en sí mismo todo lo que has hecho, sacrificado para poder llegar a ser notario. Y finalmente decirles, pues, que tanto el proceso, aunque en su momento parece complicado y doloroso, al final vale la pena haberlo llevado a cabo. Eso ya. Pues miren, como siempre, reiterar que necesitamos todos un notario de cabecera, igual que un doctor, un notario de cabecera. Y pues aquí están los notarios de la Ciudad de México, que son profesionales que le van a servir de la forma que usted necesita. Así es que lo invitamos a acercarse al Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Ya nos informaron, están dando asesorías gratuitas. Acérquese, conózcalos. Tenemos profesionales, no hay que desaprovecharlos. Y pues bueno, llegamos al final de esta charla. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Y sobre todo, muchísimas gracias a usted. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.